Hola, hola, espero que esté muy bien. Hoy nos vamos a enfocar un poco y vamos a ver a detalle medio, intermedio, sobre qué es la electrónica de potencia, sobre sus componentes, sobre el papel que juega en nuestras vidas, cómo funciona, cuál es la diferencia entre la electrónica convencional de baja tensión, entre esta, que es la electrónica de potencia. Es un mundo bastante apasionante, la electrónica de potencia, la verdad es chivísimo. Y es crucial en esto, como les decía, la gestión eficiente de la energía eléctrica y la renovable. Entonces, a lo largo de la presentación vamos a explorar un poquito sobre todo estas aplicaciones en diversas áreas, desde las fuentes de alimentación de nuestros dispositivos, que sé que lo hemos visto, pero no a detalle como esto. Entonces, vamos a empezar un poquito. De hecho, fue un curso que llevé hace unos meses en la universidad, en licenciatura, y es demasiado chido. Entonces, hay conocimientos ahí poco frescos. Entonces, ¿qué es este tema? ¿Qué es la electrónica de potencia? Entonces, comencemos por definir qué es como tal, un poquito en detalle, más adelante. Esta rama es una rama de la electrónica que se centra específicamente en el control, sí, en controlar y convertir la energía eléctrica. Su objetivo principal es manipular la energía eléctrica de manera eficiente y segura, siempre haciendo énfasis en la seguridad humana. Es esencial para dispositivos de alta potencia, como fuentes de alimentación conmutadas, sistemas de tracción eléctricas y sistemas de energía renovable. Ahora, ¿qué son los componentes básicos que normalmente hacen parte de la electrónica de potencia? Entonces, son componentes esenciales en esta área. Estos incluyen los transistores de potencia, diodos. Esos transistores de potencia también son llamados como tiristores. Diodos también, dispositivos semiconductores de control como SCR y transistores tipo MOSFET, y componentes pasivos como los inductores y capacitores que hemos visto. Okay. Los transistores de potencia, por ejemplo, son clave para el control de la energía eléctrica, permitiendo la conmutación rápida e eficiente. Entonces, como habíamos conversado, que la conversión es clave acá. Entonces, tipos de conversión. La electrónica de potencia se encarga de diferentes tipos de conversiones de energía. Estas conversiones incluyen de corriente directa a corriente alterna y viceversa. Entonces, un ejemplo práctico es un inversor que convierte la energía de una batería de corriente directa en una forma utilizable de corriente alterna para alimentar dispositivos domésticos. Es un ejemplo como hemos visto en una clase pasada sobre cómo funcionan nuestros cargadores, que entra la corriente alterna al cargador de nuestros celulares desde el enchufe de la casa, y esta la transforma a corriente directa para poder cargar nuestros celulares. Entonces, vamos a continuar con un ejemplo de aplicaciones de electrónica potencia. Entonces, ahora aplicando estos conceptos, un ejemplo concreto como tal puede ser considerar un vehículo eléctrico. Siempre es buena idea ver los eléctricos. La electrónica potencia en este contexto controla la carga de la batería, la conversión de energía de la batería al motor eléctrico y la gestión de la energía durante el frenado regenerativo. Esto requiere un control preciso
y eficiente para maximizar la autonomía y el rendimiento del vehículo. Ahora, la eficiencia energética, que eso es un aspecto crítico de la electrónica de potencia, que es la eficiencia energética como tal. ¿Por qué? Porque lograr una alta eficiencia en las conversiones de energía es esencial para reducir las pérdidas de energía y minimizar el calentamiento de los componentes. Esto es especialmente importante en los dispositivos móviles y sistemas de energía donde cada vatio cuenta. Luego, con las energías renovables. La electrónica potencia también desempeña un papel crucial en la captura y el aprovechamiento de la energía renovable. En sistemas de energía solar, los inversores convierten la energía generada por los paneles fotovoltaicos en una forma utilizable para el hogar o la red eléctrica. También tenemos el ejemplo de las turbinas eléctricas eólicas. La electrónica potencia está en su máximo esplendor acá en las turbinas eólicas que siempre vemos, pero tal vez no sabemos cómo funcionan. Decimos, wow, cómo convierten el movimiento de las turbinas, del viento, a energía eléctrica, cómo la transmiten hasta nuestras casas, etc. Entonces ahí vemos donde todos esos temas que hemos visto hacia atrás ya van tomando un poquito de razón, tal vez porque se genera una corriente eléctrica de forma en corriente directa, disculpen, en estas torres eólicas, y porque tenemos que convertirla a alterna. Entonces aquí es clave esto. Entonces también la electrónica potencia controla la generación de energía y su sincronización con la red. Entonces, de forma de conclusión, un resumen, lo que es la electrónica de potencia, que es una disciplina muy técnica y esencial en la gestión de la energía eléctrica. Entonces, esto ya es un poco de electrónica avanzada, electricidad avanzada. Hay que tener conceptos básicos sobre sus componentes, sobre cómo trabaja la energía eléctrica como tal, no solo en muy baja tensión como es la electrónica convencional, también en media o en alta tensión, que ya estamos hablando de controlar cantidades enormes de energía con los mismos dispositivos o componentes que utilizamos a pequeña escala, armar esos circuitos, diseñar esos circuitos, pensar una manera eficiente de mover esa energía, de transformar esa energía sin perder mucha en calor, por ejemplo, que los componentes no se calienten. Esto es pues clave, es lo que buscamos siempre. Tal vez seguir innovando, tal vez seguir mejorando, buscando casi que la perfección energética, pero es muy difícil. Entonces, como les decía, desde nuestras fuentes de alimentación cotidianas hasta las soluciones de energía renovable, que son las eólicas, las hidroeléctricas, las de paneles solares. Entonces, su influencia es sumamente crítica en lo que conocemos, y más acá en Costa Rica, que somos, si no me equivoco, 98% de energía renovable que utilizamos. Entonces, a medida que avanzamos, en Costa Rica estamos bien posicionados, pero hacia el mundo hay muchos países que están luchando con esto, con energías renovables. A medida que avanzamos esto, el mundo se va electrificando más y de alguna manera siendo más sostenible. También podemos verlo con los autos eléctricos. Entonces la electrónica potencia va a seguir ahí desempeñando un papel
fundamental en lo que es la optimización y eficiencia de la energía eléctrica. Entonces, eso sería de mi parte ahorita sobre qué es la electrónica potencia y cómo se utiliza. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo. Espero que haya sido de mucha ayuda esta presentación.